Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter, en Facebook y a través de WhatsApp. Hoy hablaremos en este programa del seguimiento que tenemos que dar a aquellos pacientes que se han recuperado ya de COVID-19 e incluso aquellos que después de una convalecencia requieren ser ingresados de nueva cuenta a un hospital. Hoy estaremos hablando de este tema. Exhortan a pacientes recuperados a estar alertas ante posibles síntomas. Hemos hablado en reiteradas ocasiones de cómo COVID-19 ha dejado secuelas en una gran cantidad de pacientes. De esto también estaremos hablando este día. Aseguran especialistas que el día 11 de la infección por COVID es clave. Le contaremos por qué. La Agencia Europea de Medicamentos inició la revisión de la vacuna desarrollada por Moderna. Ayer le dábamos esta noticia que esta empresa ha dicho que su vacuna, su biológico, tiene un alto grado de seguridad y de eficacia. Preocupa a la Organización Mundial de la Salud el incremento de casos por COVID-19 en Europa y América Latina. Y hoy nuestro reporte vendrá desde Honduras, así que bueno, le invitamos para que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Vamos con la introducción al tema que hoy nos ocupa. Es nuestra compañera Rocío López Fonseca quien nos presenta la siguiente pieza informativa. La Secretaría de Salud Federal ha recomendado que después de que un paciente hospitalizado por coronavirus sea dado de alta, es necesario darle un seguimiento puntual para conocer si su evolución es adecuada o si se requiere que acuda a recibir atención médica. La dependencia determinó algunos lineamientos a tener en cuenta para que los pacientes sean considerados por el personal médico. Según las recomendaciones, existen 3 etapas de seguimiento a los pacientes que fueron hospitalizados por COVID y posteriormente dados de alta: la aguda, subaguda y crónica. Precisó que en la etapa aguda se da seguimiento a los pacientes que fueron hospitalizados antes de que se cumplieran las 2 semanas de haber presentado los síntomas de COVID. Si después de ser dados de alta presentan de nueva cuenta la sintomatología, deberán acudir a recibir atención médica para identificar si se trata de la misma enfermedad o es otra diferente. En la etapa aguda, el seguimiento se dará a los pacientes que han sido hospitalizados antes de 14 días de haber cumplido el inicio de signos y síntomas. La etapa subaguda corresponde a las manifestaciones que pueden presentar los pacientes una vez que se les dio el alta médica, como infecciones respiratorias o úlceras en la piel, las cuales pueden aparecer después de que una persona permaneció en cama por mucho tiempo. De ser así, deberán acudir a valoración médica. Los especialistas recuerdan que la etapa crónica corresponde a las secuelas que presentan los pacientes recuperados de coronavirus, como cansancio, falta de aire, alteraciones de ritmo cardíaco y memoria, amnesias, ansiedad y depresión, por lo que también se sugiere asistir a valoración médica en las unidades de primer nivel, informó Rocío López Fonseca. Vamos ahora a Europa. En la sede de la Organización Mundial de la Salud se encuentra nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el informe más reciente de esta organización. Roberto, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 reportados por la Organización Mundial de la Salud se sitúan este martes en 54.600.000, que son casi 300.000 más que los contabilizados ayer lunes. La gráfica de casos diarios sigue sin alcanzar su cénit, pero hay optimismo sobre la evolución a medio y largo plazo
por los buenos resultados de las vacunas experimentales. Los fallecidos en la pandemia se mantienen en 1.320.000 y también en este indicador hay una gráfica ascendente, ya que muchos días últimamente hemos tenido cifras de mortalidad superiores a las de la primera oleada del mes de abril. América ha sobrepasado al comenzar la semana los 23 millones de casos, Europa los 15 millones y el sur de Asia los 10 millones de contagios. Son las tres regiones más afectadas por la pandemia. Sin embargo, la gráfica de contagios diarios en Europa, en plena segunda oleada, muestra ya un descenso de casos propiciado por los confinamientos, mientras que América, donde ya se habla de tercera oleada en Estados Unidos, sigue en fuerte ascenso. La esperanza ahora para todos es la posibilidad cada vez más cercana de tener pronto disponible alguna de las vacunas contra el COVID-19. De hecho, los buenos resultados iniciales de varias de ellas en fase experimental han traído cierta sensación de euforia que ha pedido moderar la Organización Mundial de la Salud al recordar que los contagios diarios siguen batiendo récords y el coronavirus continúa siendo muy peligroso. Desde el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS prevén que en el mejor de los casos la vacunación de los grupos poblacionales de riesgo comience a principios del próximo año y en verano ya se alcance cierta normalidad, aunque la inmunidad no se va a generalizar hasta finales del 2021 como pronto. Respecto a las medidas restrictivas para contener la epidemia, insisten desde la OMS en que lo importante es tener una estrategia completa y sobre todo paciencia para que funcionen las medidas adoptadas. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Interesante lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud respecto a esta euforia de la que nos hablaba Roberto sobre el anuncio de que algunas vacunas en proceso han dado muy buenos resultados. Dice la Organización Mundial de la Salud, no debemos echar las campanas al vuelo porque incluso cuando haya ya una vacuna aprobada, certificada y que comience a distribuirse, tendrán que pasar varios meses para que se alcance la inmunidad deseada en el planeta. Bueno, vamos a más información hablando de esta enfermedad COVID-19. Dicen los expertos que el día 11 de la enfermedad podría ser clave. Leonel es un médico de equipo de respuesta de COVID-19. Él es encargado de la capacitación y los simulacros. Cuando enfermó, sus colaboradores pensaron que era un ensayo más. Es titular de Educación Clínica del Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Piedras Negras, Coahuila. Los síntomas que tuvo fueron mucosidad y dolor de garganta. Aunque pensó que era una simple gripe, notificó al hospital y se hizo la prueba. Antes de tener el resultado, su esposa e hijos también tuvieron malestares. Todos estaban enfermos. Los malestares no cedían y el médico contaba los días en espera de mejorar. Exactamente al día 11, tal y como él lo explicaba en sus cursos, sintió una falta de aire constante, progresiva y con tendencia a empeorar. Su esposa, que iba en el día 5, ignoró su padecimiento y lo llevó rápidamente al Seguro Social. Su cumpleaños número 44 lo pasó inconsciente y en estado crítico. A su esposa, quien es enfermera del área de COVID, le dijeron que el 7º día era el más difícil y podría morir. Sin embargo, se salvó. Como parte del protocolo para extubar, estuvo 3 días en el hospital. Cuando se vio en el espejo, notó un color oscuro en la piel, perdió 20 kilos, le creció el cabello, se sentía débil y pensó que había quedado mal, aunque hasta ese momento no era consciente de las secuelas físicas. Hasta que llegaron a casa, Leonel y Mirna tomaron conciencia de que él no se podía mover, se asustaron, pensaron que la ventilación mecánica había dejado una secuela grave. De manera gradual, Leonel ha recuperado la movilidad, aunque los médicos calculan que podría tardar 1 año en recobrar la totalidad de sus funciones, informó Elizabeth Ortiz. Parte de lo que estaremos abordando hoy en este programa, las secuelas que deja la enfermedad de COVID-19 y también cómo es muy importante, después de que un paciente se recupera de esta enfermedad, tener que estar atento, alerta a síntomas o signos que se presenten después de la recuperación. Y mire, exhortan precisamente algunos pacientes recuperados a estar alertas sobre estos signos y síntomas que podrían presentarse posterior a la enfermedad.
Especialistas exhortan a quienes se han contagiado del nuevo coronavirus, aunque hayan sido asintomáticos, a que estén alertas y que se hagan un chequeo de pulmones y corazón, incluso para verificar que no haya dejado secuelas como cicatrices. Quienes han tenido COVID leve pueden reportar que han tardado en recuperar el sentido del olfato y del gusto, de dolor de cabeza, se sienten sumamente agotados y en algunos casos puede persistir un poco de tos, mientras que quienes han pasado por cuadros más graves de la enfermedad pueden tener una serie de afectaciones muy severas. Todo paciente que desarrolla forma grave de la enfermedad queda inmunodeprimido. Indican especialistas que a algunos pacientes les baja el conteo de glóbulos blancos y tarda un tiempo en volver a la normalidad, y en otros baja el nivel de anticuerpos. Esa es una de las complicaciones del COVID en fase de recuperación y causa de que sean hospitalizados al sufrir neumonías bacterianas graves y severas, que obligan a la rehospitalización del paciente. La Organización Mundial de la Salud recordó que cuando se determinen las necesidades de rehabilitación, el paciente debe contar con un seguimiento hospitalario o ambulatorio, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí las recomendaciones de los expertos y aquí, como se lo hemos explicado, también es muy importante que después de haber superado la enfermedad de COVID-19, no está de más de realizarse algunos estudios generales, sobre todo revisar algunos órganos vitales, principalmente los pulmones, para ver si hubo alguna secuela, que sea importante sobre todo atenderla a tiempo. Evidentemente hay otras secuelas que se han mencionado, desaparecen con el tiempo, por ejemplo, la falta de gusto o la falta de olfato. Estos suelen regresar después de algunas semanas, incluso hay pacientes que han tardado meses en recuperar el olfato y el gusto una vez que han pasado por la enfermedad de COVID-19. Así que bueno, pues son algunos solamente de los síntomas a los que hay que estar atentos y algunos de ellos no son graves, insistimos, regresarán o se estabilizarán con el tiempo. Sin embargo, hay otros sobre los que sí es muy importante dar un seguimiento y sobre todo una atención oportuna. Vamos a hacer una pausa brevísima, regresamos con mucha más información, no sin antes recordarle las formas de hacer contacto, @canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Volvemos. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Y mire, se debe contar con herramientas humanas y logísticas para dar seguimiento adecuado a pacientes recuperados. Para los especialistas, el seguimiento a los casos de pacientes recuperados con COVID-19 debe realizarse de manera puntual y segura, afirma el epidemiólogo Carlos Alonso. Sin embargo, hace falta que los sistemas de salud cuenten con lo necesario para realizarlo. El seguimiento de casos es fundamental para la vigilancia epidemiológica, desde la sospecha, la confirmación, la recuperación o probablemente la hospitalización, su alta o su defunción. Requiere de una gran infraestructura y una cantidad de recursos humanos, requiere de bases de datos, expedientes electrónicos, variables en las bases de datos que actualmente no están contempladas para poder determinar cuando un paciente que ya fue atendido anteriormente está regresando a una hospitalización que no se tenía registrada previamente. De acuerdo a cifras oficiales recopiladas por la Universidad Johns Hopkins, más de 27.4 millones de personas han recibido el alta epidemiológica en el mundo. Los pacientes que tuvieron COVID-19 deberían estar atentos a su estado de salud y hacer seguimiento, en especial de síntomas prolongados, complicaciones o secuelas que pudieran presentar, explica el también especialista en salud pública, Carlos Alonso. Estamos ante una circunstancia totalmente inédita, un tiempo de pandemia sumamente prolongado que no estaba contemplado de inicio y que está presentando nuevos retos para el manejo de la pandemia como tal. Es fundamental desarrollar estrategias que permitan darle seguimiento oportuno no solo a los casos activos, sino a aquellos que se recuperaron y aquellos que están regresando
al ámbito hospitalario por alguna complicación o probablemente por alguna reinfección. El seguimiento de estos pacientes puede dividirse en aquellos que puedan tener un cuadro clínico inespecífico, a menudo dominado por fatiga y falta de aire, y aquellos con secuelas graves, que incluyen complicaciones respiratorias, tromboembólicas, cardiovasculares y o neurológicas, informó Rocío López Fonseca. La Agencia Europea de Medicamentos inició la revisión de la vacuna desarrollada por Moderna. El Comité de la Agencia Europea de Medicamentos arrancó la revisión continua de los datos de la vacuna para COVID-19 que está siendo desarrollada por Moderna. Esta decisión se basa en resultados preliminares de estudios no clínicos y estudios clínicos iniciales en adultos que sugieren que la vacuna desencadena la producción de anticuerpos y células T. Son células de sistema inmunológico, defensas naturales del cuerpo, que atacan al virus. Eso implica la evaluación del primer lote de datos sobre la vacuna que provienen de estudios de laboratorio. Se están realizando ensayos clínicos a gran escala que involucran a varios miles de personas y se esperan resultados en breve. La revisión continuará hasta que haya suficientes pruebas disponibles para respaldar una solicitud formal de autorización de comercialización. Todos los datos disponibles sobre la seguridad de la vacuna, así como su calidad farmacéutica, como sus ingredientes, la forma en que se produce, la estabilidad y las condiciones de almacenamiento, también se van a revisar a medida de que estén disponibles. Aunque no se puede pronosticar el cronograma de revisión general, el proceso debería ser más corto que una evaluación regular debido al tiempo ganado durante la revisión continua, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, la vacuna contra COVID-19 tiene la ventaja de que puede almacenarse a menos 20 grados centígrados. Estamos hablando de la vacuna que está en estudio por parte de la compañía Moderna. El excomisionado para el control de la influenza en México, Alejandro Macías, comentó que la ventaja de la vacuna contra la COVID-19 que impulsa la farmacéutica Moderna tiene la ventaja de que puede almacenarse a menos 20 grados centígrados. La farmacéutica Moderna asegura que el biológico tiene una eficacia de 94.5%. La empresa que actualmente lleva a cabo el estudio clínico de fase 3 explicó que el estudio llamado COVE registró a más de 30,000 participantes en Estados Unidos. Este primer análisis intermedio se basó en 95 casos, de los cuales se observaron 90 de COVID-19 en el grupo de placebo contra 5 casos observados en el grupo de ARNM 1273, lo que resultó en una estimación puntual de la eficacia de la vacuna del 94.5%. Un criterio de valoración secundario analizó los casos graves de COVID-19 e incluyó 11 casos graves, como se define en el protocolo del estudio, en este primer análisis intermedio. Los 11 casos ocurrieron en el grupo placebo y ninguno en el grupo vacunado. La mayoría de los eventos adversos fueron de gravedad leve o moderada. Los eventos de grado 3, con una frecuencia mayor o igual al 2% después de la primera dosis, incluyeron dolor en el lugar de la inyección, 2.7%. Después de la segunda dosis, incluyeron fatiga, 9.7%, mialgia, 8.9%. Artralgia 5.2%, dolor de cabeza 4.5%, enrojecimiento en el lugar de la inyección 2%, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth. Saludamos en el estudio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, como siempre, bienvenido. Muchas gracias, Belén. Buen día. Gracias. Gusto saludarte. Igualmente, gracias por acompañarnos. Doctor, yo quisiera, antes de entrar al tema que hoy nos ocupa, aprovechar estas piezas informativas de nuestras compañeras y que nos recuerdan parte de la información que ayer ya compartíamos con nuestra audiencia, que tuvimos la oportunidad de charlar con usted, sobre el anuncio que hace Moderna de su vacuna, más del 94% de efectividad y seguridad. Doctor, ¿qué pasa después de que una persona, una vez que exista una vacuna ya aprobada, pues recibe esta dosis? ¿Qué garantía hay de que esta persona no se va a infectar con el virus de COVID-19? Bueno, Perdón, el virus del SARS-CoV-2, perdón. Claro, no es garantía total. El mismo resultado preliminar que publica Moderna, y lo escuchábamos en la cápsula de Elizabeth Ortiz, muestra cómo de 95 pacientes que desarrollaron COVID-19,
que participaron en este estudio, en el que se incluyen 30,000 pacientes o 30,000 personas, no estrictamente son pacientes, 30,000 personas. 95 desarrollan COVID-19, 90 en el brazo que recibió placebo y 5 en el grupo que recibió la vacuna, el RNA mensajero, que es la base de esta vacuna. Entonces, por sí solo, el resultado nos muestra cómo sí puede ocurrir COVID en alguien que se ha vacunado, pero evidentemente en una proporción menor que quien no estaría o no estuviera recibiendo la vacuna. Ninguna vacuna confiere una protección total, ninguna. La protección, por ejemplo, lo habíamos dicho, en la vacuna de influenza está en el orden del 75%, por ejemplo. La proporción en pacientes que reciben vacuna contra sarampión está en el orden del 92% aproximadamente. Escuchamos en su momento 90% de protección en la vacuna desarrollada por AstraZeneca, por Pfizer, perdón. Astra todavía no ha dicho resultados definitivos, y 93% en la Sputnik de Rusia y ahora 94.5% en la vacuna de Moderna y los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Entonces, son buenas noticias porque están por arriba del 90%, son vacunas entonces de alta eficacia, pero no de garantía total. Y por otro lado, ya este comunicado, digamos, de resultados preliminares de Moderna, ayer comentaba que sería muy importante conocer más detalles, tanto metodológicos como detalles de los resultados de seguridad. Belén, parece que no hubo eventos adversos graves en el brazo o en ninguno de los dos brazos, ni en el de placebo ni en el que recibió la vacuna, de tal manera que parece ser una vacuna altamente segura también. Y me refiero a eventos adversos graves, porque sí hubo eventos adversos, los escuchamos también: dolor en el sitio de la inyección, cansancio, fatiga en algunos de los pacientes, que fueron transitorios y que nos hablan pues de una vacuna con una alta seguridad. Y que estas reacciones a las que usted hace referencia, doctor, digamos que son como las comunes en el resto de las vacunas, ¿no? Efectivamente, son muy comunes. Casi todas las vacunas, en algún porcentaje de los pacientes, generan este tipo de síntomas. Un poco de febrícula, un poco de dolor muscular transitorio. Los niños frecuentemente presentan estos síntomas que mejoran con compresas, con medios físicos para estar mejor, y en escasas 12 horas están mejor los pacientes. Claro. Ahora, doctor, ¿en qué consiste, o si se sabe, claro, qué es lo que influye o qué determina que una vacuna nos va a brindar la protección? ¿Depende de cada organismo? ¿Qué es lo que sucede, doctor? Sí, depende del propio biológico, pero también depende en mucho de las características del paciente, de la persona que recibe la vacuna. Por ejemplo, en influenza, Belén, está plenamente demostrado, al menos en los últimos años, que los pacientes con obesidad u obesidad mórbida tienen una menor respuesta inmunológica y por lo tanto tienen menor eficacia de la vacuna, y posiblemente eso está relacionado pues con situaciones del peso corporal, pero también relacionado con la respuesta inmune. Recordemos que una vacuna va a funcionar en la medida
en que el organismo responda con la formación de anticuerpos y con la formación de células de memoria del sistema inmune. Entonces, está demostrado que los pacientes con obesidad, con diabetes, etcétera, pueden tener una menor capacidad de respuesta inmune y por lo tanto pueden tener menos protección con las vacunas. Doctor, si una persona se vacuna, ¿qué porcentaje o qué probabilidades hay de que la enfermedad no será tan agresiva? ¿Tiene que ver también la vacuna con el grado en que enferma un paciente que ha sido vacunado? Definitivamente, Belén. Hay vacunas en las que puede presentarse la enfermedad, pero atenuada. De hecho, algunas vacunas tienen predominantemente ese propósito y algunas otras vacunas tienen los propósitos y han logrado que no se presente la enfermedad, pero en algunas de ellas puede ocurrir que se presente, pero de una manera mucho más leve. No sabemos si eso vaya a ocurrir, por ejemplo, con COVID-19, pero sí ocurre, por ejemplo, con vacunas para dengue, con la vacuna que se desarrolló por Sanofi para dengue, mostró que en algunos pacientes en donde sí se desarrolló la enfermedad, esta ocurrió de manera mucho más leve que si no se hubiera tenido la vacuna. Muy interesante. Doctor, quedan, por supuesto, algunas preguntas en el tintero, algunas dudas. Por ejemplo, decía la Organización Mundial de la Salud, no hay que echar las campanas al vuelo porque aun cuando se tenga un biológico seguro, tendrán que pasar varios meses antes de que un porcentaje importante de la población esté vacunada. Entiendo que es el 70% aproximadamente, para poder hablar entonces de que hay cierta inmunidad generalizada en el planeta, doctor. Es correcto, se acepta que es 70% de la población vacunada para considerar que, digamos, la población está con protección. Y por otro lado, Belén, recordemos que no todos los pacientes van a desarrollar respuesta inmune con la vacuna, por lo tanto es posible que se requiera de un porcentaje de vacunación mayor. Y por otro lado, recordemos que están habiendo algunos reportes de mutaciones virales. Parecen ser mutaciones menores, pero esperemos que eso no vaya a generar modificación en la eficacia y seguridad de esta vacuna, sobre todo en la eficacia de la vacuna. Parece que son, insisto, hasta ahora mutaciones menores, pero hay que estar muy atentos. Se ha reportado el fin de semana, por ejemplo, algunas mutaciones en algunas regiones de Rusia, de la cepa viral que provino de Europa, pero también la semana pasada hablábamos aquí mismo de algunas mutaciones reportadas, por ejemplo, en Dinamarca, sobre las que se está estudiando con mucha atención. Recordarás el evento de sacrificar a estos minks en Dinamarca, estos animalitos que se utilizan para la fabricación de abrigos, etcétera, y bisones. Se identificaron mutaciones del virus en esta especie animal, de tal manera que se tiene que mantener una vigilancia estrecha para ver lo que ocurriría con la vacuna en el futuro. Muy bien, doctor, pues vamos a hacer una pausa y regresamos. Hay mucho más todavía por compartir con ustedes aquí en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Doctor Héctor Roel Pérez Gómez, infectólogo. Hablábamos de esta vacuna que está desarrollando Moderna en Estados Unidos y que ha dado un alto grado de eficacia y de seguridad. Y
en comparación con la que está desarrollando Pfizer, que también tiene un alto grado de seguridad, hablaban, o incluso usted nos lo decía, uno quizá de los obstáculos que podría enfrentar Pfizer es la distribución de la vacuna, porque se requiere estar congelada a menos 70 grados centígrados. Esto implica una red de congelamiento sofisticado, por decirlo lo menos, doctor. Definitivo. En el caso de Moderna, ¿se sabe cuál es el procedimiento para su conservación y distribución, doctor? Leí el reporte preliminar de la propia compañía y parece que esta vacuna va a tener refrigeración como el resto de las vacunas tradicionales. No va a requerir ultracongelación y todo parece indicar que podrá tener una vida media óptima de una semana utilizando temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados, parecido al resto de las vacunas tradicionales. Entonces vamos a ver el reporte final, el definitivo, pero esta es una diferencia con respecto a la de Pfizer interesante, porque en la práctica, bueno, pues una red fría ya existente a nivel mundial, con esas características de entre 2 y 8 grados centígrados, va a facilitar indudablemente su distribución en todo el mundo. Sí, y llama la atención, doctor, porque entendemos que se trata de la misma plataforma que utilizó Pfizer. Sí, llama la atención. No sabría decir en este momento qué situación técnica en específico ha generado esa diferencia en términos de la vacuna de Pfizer requerir ultracongelación y esta vacuna de Moderna poder tener refrigeración, insisto, nada más solo durante estos 7 días en temperaturas habituales, ¿no? Claro. De hasta un refrigerador doméstico, ¿no? Claro. Se supone que las vacunas no deben estar en un refrigerador doméstico, pero es la equivalencia, ¿no? Tienen que estar en una red fría, sanitaria, siempre bajo el control de personal sanitario para su administración. Lo que tampoco se ha aclarado, doctor, al menos no dentro de lo que yo he leído y escuchado, es cuántas dosis requerirá la vacuna de Moderna. Sabemos que Pfizer son 2. Son 2. En el caso de Moderna no se ha especificado aún, doctor. No se ha especificado, lo reviso y te lo comento para nuestra audiencia con mucho gusto, para no caer en una imprecisión. Claro, nos hace pensar que sería una, doctor, pero no sabemos, Sí. Tenemos que esperar Sí. al informe completo. Por lo pronto, digamos, es una buena noticia, Muy buena. sin echar las campanas al vuelo, pero ojalá que pronto tengamos la oportunidad de tener una vacuna ya en distribución. Y me parece, doctor, que también sería conveniente mencionar, en el caso de México, que ha hecho convenios con diferentes laboratorios. En el caso de Moderna, entendemos que entra dentro de este acuerdo al que ha convocado la Organización de las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, y Así que en es. todo caso a los países que estén inscritos dentro de este programa tendrán acceso a esas vacunas. Podrían tener beneficio, efectivamente. Y en relación a uno de los comentarios que hacías hace un momento, Belén, también creo que vale la pena destacar, en este primer reporte preliminar hubo 11 fallecimientos y los 11 ocurrieron en el brazo que no recibió vacuna, Placebo. sino en el brazo placebo, y no ocurrió ningún fallecimiento en el grupo vacuna. Entonces creo que también es un punto interesante a considerar. Por lo que tú decías, el si presentarse la enfermedad podría ser de forma atenuada y no grave, aunque son solamente 11 fatalidades que no nos podrían llevar así a una conclusión definitiva al respecto, pero seguramente luego el seguimiento a largo plazo nos va a poder responder esa pregunta de si la vacuna, además de poder evitar la enfermedad, en caso de presentarse, podría atenuarla. Claro. ¿Verdad? Que eso sería
una excelente noticia, claro, ¿no, doctor? También. Oiga, doctor, y usted hablaba también, o hablábamos hace unos minutos, del 70% que se ha establecido como estándar de vacunación entre la población para poder decir que se tiene cierta protección. No sonó a verso sin esfuerzo, pero en este sentido, doctor, mucha gente también se ha preguntado si una vez que se vacune a la población en general, hay probabilidades de que este virus desaparezca. Muchos están apostando a que este virus, no volvamos a saber nada de este virus. Me parece que no es algo que debamos estar pensando, doctor. No, es muy difícil, Belén. La misma historia nos responde esta pregunta. A pesar de que tenemos vacuna contra sarampión, el sarampión no está erradicado. A pesar de que tenemos vacuna contra rubiola y paperas, son enfermedades no erradicadas, y así podemos repasarlas todas. A pesar de que tenemos vacuna contra polio, y ha sido una de las enfermedades que se ha acercado un poco más a la erradicación. No está erradicada la polio. Hubo ahí grandes esfuerzos internacionales, incluso, por ejemplo, de Rotary Internacional apoyando para que la distribución de vacuna contra la polio a nivel mundial pudiera erradicarla de la faz de la tierra. Esto no ha sido aún posible. Y sí, han ocurrido erradicaciones definitivas de algunos patógenos como el virus de la viruela, que se supone erradicado, pero la mayor parte, incluso de patologías en donde existe una vacuna, no han tenido erradicación de la faz de la Tierra. Entonces, es muy difícil pensar que SARS-CoV-2 se va a erradicar definitivamente a partir de esta vacunación generalizada, aun cuando no fuera el 70, sino el 80 o el 90%, creo que va a ser muy difícil la erradicación. Doctor, esto nos lleva a retomar algunos de los principios básicos que hemos establecido en este programa. Con o sin vacuna, es importante que la población se siga cuidando y evitar estar expuestos al virus, porque si bien es verdad, usted ya lo explicó claramente, esta vacuna nos brindará cierta protección, contribuya quizá a que enfermemos de manera menos grave. Sin embargo, creo que el reto para cada uno de nosotros es no contagiarnos. Y esto será porque no sabemos cómo va a reaccionar el organismo, principalmente, porque este virus nos ha demostrado que puede comportarse de maneras muy distintas. Es decir, no es una viruela o una varicela en la que las abuelas, incluso las madres, propiciaban un contagio entre los niños. Esto no es así, y entonces el autocuidado, doctor, se hace indispensable con o sin vacuna. Definitivamente, Belén. Y uno de los motivos más importantes de lo que comentas, pues es la letalidad de esta enfermedad. Aunque llegó a estar en el 7% la letalidad y ahora está en alrededor del 3% global, la letalidad global, hablar de un 3% de letalidad es muy alto. Una enfermedad que mata al 3% de quienes la padecen es muy alta letalidad. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir cuando la vacuna se encuentre disponible de manera general? Lo que puede ocurrir es que esta enfermedad se convierta en una de las múltiples enfermedades respiratorias que se pueden presentar incluso de forma estacional, pero a diferencia de muchas otras, generando una alta letalidad. Por eso, además de lo que tú comentas, que es lo elemental, la protección contra enfermedades respiratorias, pues el segundo gran reto para el mundo de la ciencia será el desarrollo de un fármaco, porque por un lado vamos a tener vacuna y por otro lado, para quien lamentablemente enferme, necesitamos un fármaco altamente eficaz y seguro. Definitivamente. O varios fármacos. Y agregaría un elemento más, doctor, que también aquí lo hemos hablado y que afortunadamente ya comienza a distribuirse,
una detección oportuna, una detección pronta, una detección sencilla, y estamos hablando de las pruebas rápidas de antígeno que incluso han llegado ya a la Ciudad de México. Sabemos que en otras ciudades del mundo también comienzan a distribuirse. En México específicamente han llegado a la Ciudad de México y entiendo que comenzará la distribución en el resto del país, doctor. Claro, y estoy seguro que también estas pruebas de antígeno rápidas van a ir teniendo una depuración en su calidad, van a mejorar su calidad de manera progresiva, de tal suerte que van a ser una excelente herramienta. De suyo yo creo que ya son una buena herramienta, y estamos hablando de pruebas rápidas, no de anticuerpos. No las de anticuerpos sangre. tienen otro propósito, son útiles, pero son otros sus propósitos. No, la de diagnóstico temprano a través de detección de antígenos. ¿Qué se hace, como lo hemos dicho, con un hisopo? Sí, se hace parecido a la PCR, tomando la muestra de un hisopado nasofaríngeo y se procesa de forma inmediata. Se dice in situ de la atención, es decir, en el mismísimo lugar en donde el paciente está llegando a recibir atención. Exacto. Ahí se toma la muestra, el paciente puede esperar unos minutos, tener resultado, y el médico actuar en consecuencia, ¿no? Independientemente de si el manejo será hospitalario o ambulatorio, en fin, son pruebas interesantes. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa. Regresamos Claro, con más información. Con todo Usted gusto. no se vaya, seguimos aquí en Coronavirus, la pandemia. Y mire, preocupa a la Organización Mundial de la Salud el incremento de casos de COVID-19 en Europa y América. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, se dijo preocupado por el aumento de casos de la COVID que se está registrando en algunos países, sobre todo en Europa y las Américas. Los trabajadores de la salud y los sistemas de salud están siendo empujados al límite. La OMS publicó orientaciones y herramientas para aumentar la capacidad del personal médico y de salud pública y los suministros en instalaciones para tratar a los pacientes con COVID-19 y está trabajando con los gobiernos y los líderes sanitarios para garantizar que haya cobertura para los trabajadores de salud que están enfermos. Tedros Adhanom pidió que se haga todo lo posible para proteger a los trabajadores de la salud. Dijo que haya suficientes mascarillas, guantes y otros equipos de protección, que los gobiernos tengan acceso a suficientes pruebas, tratamientos y suministros para hacer frente a la demanda ahora. La OMS reiteró una vez más que los países que invierten en la detección de casos, la atención y el aislamiento, las pruebas adecuadas con resultados rápidos, el rastreo de contactos y la cuarentena respaldada enfrentan muchas menos interrupciones y contagios, informó Rocío López Fonseca. Nuestra compañera Naomi Mesa es reportera de Telebásica y esta televisora pública en Honduras, y nos presenta la siguiente información. Naomi, te escuchamos. Adelante con el reporte. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Sin habernos recuperado aún de la tormenta tropical ETA, estamos por ser golpeados por una nueva tormenta con el nombre Iota, que ya está clasificada como huracán categoría 5. Se espera que este entre por completo al territorio hondureño este martes por la noche. Sin embargo, varias zonas del país ya se están viendo afectadas por las lluvias. Autoridades han alertado a los hondureños que evacúen los lugares que son considerados de alto riesgo y se localicen en zonas que sean seguras para evitar más pérdidas. Debido a los estragos causados por la tormenta tropical ETA, la solidaridad de muchos, tanto hondureños como extranjeros, se ha visto muy presente. El gobierno de Japón realizó la entrega humanitaria por parte de su gobierno con la participación del embajador en Honduras. La ayuda está valorada en aproximadamente $322,000, aproximadamente 7.8 millones de lempiras, y está compuesta por 600 tiendas de campaña, 2.400 frazadas, 2.400 colchonetas,
100 lonas de plástico, 600 bidones de agua y 25 purificadores de agua. Los equipos reforzarán las acciones que ya se realizan y serán utilizados para alojamiento, descanso y provisión de agua que se le preste a la ciudadanía que sufrió daños en sus viviendas. Con la llegada de la depresión tropical Iota al territorio nacional, se puede triplicar la positividad de casos de COVID-19, ya que esto expone más a la población por diferentes factores, advirtió el infectólogo Tito Alvarado. Señaló que los casos de positividad de la pandemia por COVID-19 en los distintos albergues del país se podrían fácilmente triplicar. Es por eso que les exhortamos a todos que se sigan cuidando, ya que las cifras siguen aumentando a más de 103.100 casos, con el lamentable deceso de más de 2.800 hondureños por COVID. También se reportan más de 44.700 personas recuperadas. Recordamos siempre a los hondureños que aún en estos momentos no bajen la guardia ante el COVID, ya que por su seguridad y la de todos deben seguir las medidas de bioseguridad y cuidarse lo mejor posible. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi, por este reporte y, por supuesto, un saludo a nuestros amigos y televidentes de STV Telebásica en Honduras. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, estamos casi concluyendo y, bueno, quisimos abrir un paréntesis, un gran paréntesis para hablar de la vacuna de Moderna que vale la pena. Ayer ya daba usted una explicación muy amplia, hoy algunos detalles y, bueno, pues simplemente esperar a que las piezas se vayan acomodando, doctor. Un diagnóstico oportuno, temprano, con una prueba eficaz, un tratamiento también efectivo, directo para COVID-19 y, por supuesto, también un sistema de vacunación amplio y efectivo para la población. Estos elementos todavía no se tienen al 100%, así que a seguirnos cuidando. Efectivamente, Belén. Indudablemente, medida más importante, cuidarnos. Así con es. Todo lo que ya hemos comentado aquí. Claro, porque aquí viene el tema que hoy nos ocupa, doctor. Sí. Si nos exponemos al virus, si enfermamos, no importa si es de manera grave o leve o moderada, seguramente o muy probablemente tendremos algunas secuelas o consecuencias que también hay que vigilar después de la enfermedad, doctor. Sí, Belén. Se pueden presentar tanto en pacientes leve moderados como en pacientes graves. Se presentan con mayor frecuencia en los pacientes graves y críticos. En los pacientes graves y críticos, la secuela más importante es fibrosis pulmonar. En los pacientes graves y críticos, además, se pueden presentar algunas secuelas neurológicas o diría neuropsiquiátricas para abarcar un poco más el espectro de algunos síntomas a mediano y largo plazo que han presentado, por ejemplo, pacientes que tuvieron intubación endotraqueal y ventilación mecánica asistida, en donde los pacientes pueden notar trastornos cognitivos, pueden notar trastornos de la memoria, pueden notar falta de concentración y pueden además identificar un estado de ansiedad profunda que puede estar presentándose como parte de lo que conocemos como un síndrome de estrés postraumático. Claro que lo vemos con muchos pacientes que por otro motivo, no COVID, requieren estar en terapias intensivas. Es impactante estar en una terapia intensiva como paciente. Es impactante o doblemente impactante además haber sido intubado y estar con sedación profunda durante muchos días durante la intubación. Y evidentemente todo lo que representó la gran preocupación por la evolución de la enfermedad y posterior a eso lo que ha representado estar en esas condiciones de gravedad, pues en hasta un 35 o 40% de los pacientes genera estrés postraumático. Pero en los pacientes que tienen un COVID moderado,
incluso que fueron manejados de forma ambulatoria, pero que llegaron a tener síntomas preocupantes, porque también eso hay que señalarlo. Una persona que empieza a notar oximetrías de 91, de 90, que requiere oxígeno suplementario en su casa, y aunque se haya manejado de esta manera ambulatoria, ese paciente puede tener a mediano o largo plazo algunas secuelas similares, incluso de estrés postraumático. Y habíamos comentado también en esta mesa, Belén, sobre lo que están describiendo en muchas partes del mundo como el síndrome de humo cerebral, ¿no? Fog brain, que se describió con mucho detalle en una revista científica hace un mes aproximadamente, y que lo retomó el New York Times en una entrevista a una paciente que tuvo COVID, y que describe esos detalles neurológicos, ¿no? Siento que no me concentro, identifico que se me olvidan las cosas, sobre todo las cercanas, identifico como si no estuviera caminando con firmeza, me siento con inseguridad. Todos esos detalles que son parte de esta descripción se conocen como humo cerebral, coloquialmente hablando, pero son manifestaciones que están presentando muchos pacientes después de un episodio de COVID. No sabemos cuál va a ser su persistencia o permanencia. Esperemos que no sean secuelas permanentes. En algunos pacientes hemos visto que empiezan a transcurrir las semanas y empiezan a mejorar esas manifestaciones, esa sintomatología, y empiezan a desaparecer, pero pues hay que mantener al respecto mucha vigilancia. Y Belén, otra no secuela, pero a muchas personas por supuesto les preocupa, porque pueden tener anosmia o ageusia durante periodos más largos de tiempo. Incluso meses, doctor. Sí, he tenido pacientes que después de un mes y medio te siguen diciendo: doctor, pues sigo sin percibir olores o sabores, ya estoy desesperado, desesperada, y por ahora no he visto alguno en donde quede permanente como secuela, pero pues en algunos está teniendo una duración mayor. Entonces, son el tipo de secuelas que hemos estado viendo. Hay otras más que se presentan con menor frecuencia, algunas gastrointestinales, por cierto. Entre las gastrointestinales, episodios intermitentes de diarrea, y sin que logres encontrar a un patógeno específico, por ejemplo bacteriano o parasitario, que esté explicando el por qué el paciente está teniendo diarrea intermitente, por lo que asumimos que podría ser la misma secuela, el mismo daño que pudo haber generado el virus en la mucosa intestinal. De hecho, hay algunos estudios que sugieren que el daño en la mucosa intestinal puede permanecer durante incluso algunas semanas, provocado directamente por SARS-CoV-2 en el epitelio de la mucosa intestinal. Vaya, doctor, pues nos tenemos que despedir, y quizá valga la pena en un siguiente programa, doctor, hablar sobre la ausencia de gusto y olfato que quedan como secuelas después de COVID-19. Si hay alguna manera de inducir la recuperación de estas dos afecciones, doctor. Claro, hay algunos estudios que empiezan a sugerir algo para poder agilizar, el que retorne el gusto y el olfato, pero todavía están en fase de investigación, claro. Doctor, como siempre, un gusto compartir con usted esta mesa. Igualmente, Belén. Gracias, me da mucho doctor. gusto. Vamos a despedirnos ya, tenemos que despedirnos, pero no sin antes invitarle para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia.